escuché a Rubén Hernández, que decía, no mires la tierra, mira quién llena la tierra, miras el vaso, mira quién llena el vaso, ¿no? Que es Dios. Dios nos llena a todos, es que el que quiera llenarse de Dios, ¿no? Y yo quisiera compartir sobre esa canción, de las tinieblas a la luz. Y como vemos, vivimos tiempos muy difíciles, tiempos que lo estamos viendo en muchas cosas que está pasando en la sociedad. Y eso nos afecta a todo lo que es legalmente, si es autorizado algo, pues se desatan cosas, ¿no? Y eso nos influye un poco, pero Dios es experto de sacar, hace poco vi una película, de la basura oro. Es experto de sacar todo eso. Es experto de sacar de lo que nadie puede ver, Dios lo ve. El profeta Samuel vio a todos los hijos de Isaí y se creía ese es el ungido, ¿no? Y Dios le dijo, tú ves lo que ven tus ojos, ¿no? Pero yo veo lo que hay dentro del corazón de las personas. Y Dios quiere sacar de las tinieblas luz de nosotros, y es experto en eso. En Isaías 61 y 2 dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Dice, porque tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti amanecerá el Señor. Así dice. Y en este mundo, ¿no? y en la vida que podamos llevar nosotros, con los problemas que podamos tener, con los ataques del enemigo que podamos tener, ¿no? Tenemos que poner nuestros ojos bien en el blanco, que es en Jesucristo, y para que andemos bien en el camino. En Hebreos capítulo 12, dice del 1 al 3, dice, puesto los ojos en Jesús, dice, las cosas que nos asedian, ¿no? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En Génesis 4, versículo 7, dice, el pecado está a la puerta. Hablaba de Caín y Abel, dice, el pecado está a la puerta. Y realmente el pecado está a la puerta. Tú puedes tocar pecado cuando tú quieras, pero también puedes tocar a Cristo cuando tú quieras también. Puedes tocar a Jesús cuando tú quieras. En 1 Pedro 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Dios nos escogió de las tinieblas para derramar su luz admirable. Pero vivimos tiempos muy difíciles, como he dicho, ¿no? Y tiempos que estamos luchando como iglesia, luchando como pueblo. Y yo quiero que vayamos un poco, he cogido el pueblo de Israel como referencia, y vamos a Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1. Del 1 al 12 o 13 por ahí. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nosotros, a nuestros enemigos, y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con las cargas, y edificaron para Faraón las ciudades Almacenaje, Pitón y Ramsés.
Pero cuanto más oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre. Y está claro que nosotros tenemos una lucha, ¿no?, que es contra nuestro adversario, con nuestro enemigo. Y dice aquí, ¿no?, la palabra de Dios, dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos para molestaros. Y el enemigo viene para oprimirnos, viene para ahogarnos, viene para que no tengamos aliento de Dios, viene para deprimirnos y dejarnos tristes. Y es curioso porque las ciudades que dice aquí, no dice, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Y yo me empecé a meditar, ¿y qué es Pitón y Ramesés, no? Y empecé a ver que Pitón era una serpiente, ¿no? La serpiente Pitón, y era una diosa. Y la función de la serpiente, ¿qué es? Pues matarnos, ¿no? Es asfixiarnos, es ahogarnos, es liquidarnos, literalmente. Una serpiente te coge y no es como una serpiente normal que te pica y deja el veneno, no. Como una pitón te abraza y te va apretando y apretando y al final que no te deja oxígeno y al final te engulle, ¿no? Eso es su trabajo. Y vivimos en tiempos así, es lo que yo creo. Vivimos en tiempos que el mundo y todo lo que estaba rodeando nos quiere apretar y apretar y apretar y cortar todo el aire de Dios en nuestras vidas. Por eso es muy importante las reuniones que tenemos, muy importante la comunión entre los hermanos, porque nosotros estamos entre Pitón, entre este mundo. Y mirando e indagando un poquito más adentro de qué significa Pitón y de cuáles son los orígenes, Pitón es un espíritu de brujería, de hechicería. Igual que nosotros a lo mejor alimentamos nuestra fe y la fe de la iglesia con oración, ¿verdad?, y ayuno como hemos tenido, y alabanza. En el reino de las tinieblas tienen eso, pero todo lo contrario, ¿no? Y lo único que manda a los hijos de Dios, manda al pueblo de Dios, como en Israel, a oprimirlos, ¿no? Y esa es la labor, desgraciadamente, de una serpiente, es ahogarnos. Pero Jesucristo vino para libertarnos, ¿no? Vino para hacernos libres. Pero en ese proceso de a lo mejor de estar un poquito oprimidos por el mundo, hay un poder. Hay un poder que no tenemos que olvidarlo. Y es curioso porque Pitón y Ramesés viene de Ramsés. Y Ramsés viene del hijo de Dios del Sol. Y el Dios del Sol sacrificaban niños y sacrificaban animales, de todo. El pueblo de Israel estaba metido en un mundo de oscuridad. Israel, cuando Dios lo sacó de Egipto, totalmente de oscuridad. Y Dios tenía un trabajo en ellos. Y es curioso porque Dios es experto de sacar de la oscuridad luz. Yo es lo que veo. Yo en los momentos a lo mejor más oscuros he tenido a lo mejor experiencia que seguramente que cuando ya tenga más luz seguro que no las tendré. Porque Dios convierte Pitón y Ramsés en Gosen. Dios es experto que de las tinieblas sale la luz. Por eso nosotros estamos metidos en las tinieblas de este mundo y Dios nos escogió, ¿no?, y nos metió en el reino de su amado Hijo, de Jesús, de luz. Lo que tenemos que hacer nosotros es intentar, ¿no?, que el mundo no nos ahogue, ¿no?, que el mundo no nos apriete, sino que seamos fuertes y el abrazo de Pitón se pueda así, lo deshagamos. Por eso es importante la oración y el ayuno, lo que hacemos. Es muy importante. ¿Por qué? Porque fortalecemos a la iglesia. Porque lo que esta mañana ha hecho Javi con todo su grupo, de avivarnos, de traer la presencia de Dios, eso
hace que el mundo se vaya de nosotros y el pecado se vaya de nosotros. Por eso es importante, ¿no?, definir el reino de las tinieblas y saber que mayor, como decía Juan, es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Verdad? Y yo tenía esta palabra, ¿no? Tenía que la palabra de no dejarnos abrazar, ¿no?, por esto, ¿no?, sino el luchar. Por eso es tan importante a lo mejor las reuniones que tienen a lo mejor de los jóvenes, las reuniones que tenemos de las reuniones de hogar, las reuniones de oración. Es súper importante. ¿Por qué? Porque nos fortalecemos, porque el abrazo del mundo y del pecado que nos asedia se desquita y se va quitando y se va liberando, ¿no? Por eso dice, despojaos de todo peso y del pecado que te asedia. Yo creo que aquí no hay gente endemoniada, yo no lo creo, pero podemos estar asediados, ¿verdad? En nuestras cabezas. Podemos estar ahí en nuestra alma, tenemos este problema y este. Pero Cristo quiere hacer algo poderoso en su pueblo, yo lo que veo. Quiere derribar a esto, a lo que he dicho, de Pitón y Ramesés. ¿Por qué? Porque Dios está en nosotros. Somos vasos de barro útiles para Él. Para Él. El otro día, el viernes, estuvimos en una vigilia en Salem y fue precioso, fue muy bonito. Por eso es importante. Yo mejor, como yo estoy en la casa de oración, pues indagué un poquito de la oración y todo esto. Y había un conde llamado Zinzendorf. Hubo un movimiento de súper avivado de los moravos. Y empezaron orando. Y no había alabanza ni nada, solamente oración. Y ¡boom! Y explotó. Y hubo un avivamiento de los moravos. Que John Wesley fue tocado por el movimiento de los moravos y fue avivado por el fuego de Dios, ¿no? Y es lo que yo quería, ¿no? Quería señalar en esta mañana. Jesús empezó su ministerio. ¿Sabes dónde empezó su ministerio Jesús? Empezó en la ciudad de Neftalí, ¿no? Dice, Neftalí, dice Mateo, vamos a llamar Mateo capítulo 4, versículo 2. Mateo 4. Después de ser tentado por el diablo, fue tentado por... Perdón, 4.2 no es. Me apunto mal. Perdón, 4.15. Finalmente fue tentado por Satanás, Jesús. Y en el versículo 15 dice, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, el otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas, ¿qué dice? Vio gran luz. Yo no sé, pero Dios es que no se olvida de nadie. Dios no se olvida de nadie. Y Dios le encanta meterse en las tinieblas para reflejar su luz en nosotros. Le encanta, yo no sé por qué, ¿no? Por eso Betel es un centro de avivamiento. ¿Por qué? Porque veníamos nosotros quebrantados, hechos polvo, y nos ofrecieron a Cristo y tocamos a Cristo y Cristo se acercó a nosotros. ¿Por qué? Porque él vio un corazón humilde en ese momento que estábamos hechos polvo, no teníamos nada. Y de las tinieblas nació su luz en nosotros. Gloria a Dios. ¿Cuánta gente hemos sido cambiadas por Jesús, verdad? Y seguimos siendo cambiadas por Él, ¿no? Y por eso dice tierra de Neftalí y tierra de Zabulón. Y a Dios le encanta eso. A Dios le encanta de las tinieblas salir luz. A Dios le encanta a lo mejor lo que hizo con Lázaro. Estaba muerto y le resucitó. Imaginaos Lázaro andando. ¿Cuántos testimonios tuvo que dar Lázaro a la gente que había estado muerto? Imaginaos lo que estaban los tres que se metieron en el horno de fuego. Imaginaos cuando ya lo sacó y Jesús estaba entre ellos caminando.
los testimonios que tenían que dar, los 3 que estaban en el horno de fuego. Y si yo pudiera poner un título a esta compartición, es Rompiendo las tinieblas. Rompiendo las tinieblas. Rompiendo lo que nos puede atar, lo que nos puede oprimir. Y es curioso porque nosotros estamos en la casa de oración, vienen los chicos de Mari Blanca y los chicos también de Javi, de vez en cuando vienen, y vemos que todos tenemos necesidades, ¿sí o no? Todos tenemos necesidades, todos. Y Jesús es experto en acercarse a nosotros, Yo quisiera ir a Hechos capítulo 12, tocar cuando Pedro estaba encarcelado. Y dice Hechos 12, dice, en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía, ¿qué dice? Sin cesar, oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto a 2 cadenas. Y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó. Y Dios nos tiene que despertar, Dios tiene que romper cadenas en nuestras vidas. ¿Para qué? Para poder avanzar, para poder salir de prisiones, de cosas que podemos tener. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y en ese proceso Dios nos va a ceñir. En ese proceso de liberación, Dios nos va a fortalecer fuertemente en Él, en su espíritu. Y vamos a ver que no es por fuerza, no es por su Espíritu Santo y su palabra. Cuando dejas al lado un poquito, me gusta leer los libros, pero yo me enfoco más en la palabra de Dios, ¿no? Leo la Biblia y cuando tus fuerzas, sabes, si quieres vencer a Satanás, porque tu lucha es contra Satanás, si quieres vencerle te hace falta estar lleno del Espíritu Santo y estar lleno de la palabra de Dios. Y cuando eres así, eres peligroso para el diablo. Y claro, te atacan, claro que te atacan muchísimo, pero la bendición es grande, si aguantamos los ataques. Luego hay otra historia, en Hechos capítulo 16, acordado de Pablo y Silas, estaban en la cárcel. Era porque habían liberado a una mujer que tenía un espíritu de adivinación, lo que te he dicho antes, un espíritu de pitón. Le había liberado. Y entonces esa gente cogió y los metieron, fue a las autoridades, estaban llenos de ira y los metieron a la cárcel. Pero dice la palabra de Dios que Pablo y Silas empezaron a cantar a Dios, y empezaron a adorar a Dios. Y dice que la cárcel se sacudió y las cadenas cayeron. Y las cadenas cayeron. Y nosotros tenemos... lo que hicimos, ¿no?, de estas 3 semanas de oración y de ayuno es súper importante. Si queremos ver milagros, si queremos ver avance en la iglesia, si queremos ver que no solamente estamos en nuestras casas, que yo estoy en mi casa, no estamos ahí confinados, pero queremos salir,
¿no? Y tener ese primer amor como lo teníamos años antes, cuando conocimos a Cristo. Yo hablaba de Jesús a todo el mundo, a mis vecinos, a todos, a mis padres, a todos, ¿no? Y para que vuelva a resurgir ese fuego en nuestros corazones. Y tenemos que tener otra vez otro éxodo en nuestras vidas. Otro éxodo en nuestras vidas tenemos que tener, yo lo creo así, ¿no? Y es importante la oración, muy importante la oración. Obedecer a Dios, pero es súper importante la oración. Se rompen tinieblas, la alabanza se rompen tinieblas. Está claro que nos libera es Jesucristo. Y ser hijos libertar es ser libremente libres, ¿no? Y yo no sé si tú tienes a lo mejor algo que te molesta, ¿no? Algo que estás luchando con eso y está la cosa dura ahí, ¿no? Pues yo no sé si hoy es el día para que Dios te pueda tocar, pero sí Dios te puede fortalecer, para que en ese proceso, ¿no?, que estás pasando, ¿no?, seas fuerte en Él y no retrocedas y que, como he dicho antes, el espíritu de Pitón no te ahogue y te mate, sino que resurjas. Y es curioso porque Israel, ¿sabéis de dónde salió? ¿Dónde resurgió para el pueblo, para irse a la tierra prometida? De Ramsés, de la ciudad de Ramsés, de la muerte. No es casualidad. Ramsés significa hijo del sol, es un tipo de Cristo, entre comillas, que no es siempre Satanás quiere disimular, quiere aparentar lo que hace Dios, ¿no? Pero Israel salió de Ramsés, yo lo he investigado, de lo más profundo. O sea que siempre hay esperanza, ¿verdad? Siempre hay esperanza. Yo esta mañana estaba sacando al perro y yo decía, madre mía, digo, yo ya no veo pajaritos, ¿no? Sí, veo un poco ya. Antes en mi barrio, el Batán, había muchísimos pájaros. Digo, yo ya no veo pajaritos. Y en eso que voy caminando, ¡bum!, un pajarito. Y yo le digo, significa esperanza, eso es esperanza. Y hay esperanza para nosotros. Hay esperanza no solamente para quedarnos en la iglesia, sino para salir. Y eso solamente se obtiene con obediencia, oración, alabanza y la comunión entre todo el pueblo, la unidad entre todos nosotros. Y yo voy a terminar, yo voy a contar un sueño que tuve. Aunque lo contar a alguien. Yo soñé que estábamos en un campo de rugby. Voy a contar eso. Y en el campo de rugby el equipo llevaba la pelota. Y el equipo contrario quería la pelota, claro, es un campo de fútbol. Pero el equipo estaba tan unido que el equipo contrario no tenía ningún hueco para entrar y ir a que tenía la pelota, que estaba dentro de ¿me entendéis, no? Estaba rodeado. Y yo creo que tenemos que ser así, unánimes, ¿verdad? Y lo estamos consiguiendo. Yo siento más unidad y siento más amor, y Dios lo va a hacer en esta iglesia, unánimes. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Qué bonito, ¿no? Si nos podemos poner de pie. Y yo quisiera orar, ¿no? Y si algo te molesta, ¿no? Algo te molesta en tu alma, quién sabe, hoy es el día de tu liberación. Pero sí, yo voy a orar para si tú quieres fortaleza en el proceso de tu santificación. Que salgas aquí si quieres. Podemos orar por ti para que Dios te fortalezca, para que Dios te llene de su Espíritu Santo y te fortalezca. Llene tu mente y tu corazón. Señor Jesús, tú estás aquí, Señor. Te amamos, Jesús. Dios está obrando ahora. Ten un poquito de fe y sal. Ten un poquito de fe, te vas a asombrar de lo que Dios va a hacer en esta mañana. Dios va a liberar. Dios va a quitar opresión, cargas que tú has estado arrastrando. Dios las va a quitar porque Él nos ama. Cuando Él empezó su ministerio, citó Isaías 61, que dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a liberar a los cautivos. Para eso vino Cristo,
para librarnos de las tinieblas a su luz. Espíritu Santo, sigue obrando. Ven, ven. Dios te va a tocar, si tú quieres. Con que toque a uno y dos, ya está, Dios está contento ya. Y da igual el tiempo que lleves. Señor Jesús. Señor Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Y si tú estás en tu asiento y no quieres salir por lo que sea, pon tu mano en tu corazón. De cualquier cosa que tú estés luchando. Dios te va a tocar. Dios te va a tocar, ¿eh? Dios por su Espíritu va a tocarte, tu corazón, tu espíritu, tu alma, tu mente. Espíritu Santo, obra en el nombre de Jesús, Señor. Oramos para que tú liberes, Señor, nuestras vidas, Señor. Para que sanes nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo oro por, Señor, liberación, Señor. Liberación en las mentes, Señor, en los corazones, Señor. Que cadenas se rompan, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Que caigan en el nombre de Jesús. Queremos escuchar el sonido de las cadenas cayendo, Señor. Las cadenas se caen en el nombre de Jesús. Se caen en el nombre de Jesús. Si los pastores podéis orar, ¿no?